Que Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente el poder estar acá exponiendo la palabra del Señor, y le damos gracias a Dios por permitirnos estos medios y compartir su palabra, aún en medio del tiempo en el que estamos viviendo. Gracias a usted que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar. Y como les decía, tenemos ese gran privilegio de seguir escudriñando en su palabra. Mientras nosotros tomemos su palabra, la aceptemos, meditemos en ella, pero también la apliquemos a nuestra vida, nosotros vamos a seguir creciendo como personas, como iglesia. Nosotros vamos a estar fortalecidos en medio de cualquier situación. Por eso vamos a comenzar en este tiempo con una oración para que el Señor nos ayude y que nos hable, y que nosotros, a través del Espíritu Santo, tengamos el deseo de poner en práctica la palabra de Dios a nuestras vidas. Acompáñeme con esta oración. Una vez más, Padre, muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la vida de todos aquellos que nos ven a través de una pantalla. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, donde todavía continuamos escuchando tu palabra. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos hables en esta hora, y que nosotros también pongamos de nuestra parte para ser intencionales y poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy estamos iniciando una nueva serie. Como iglesia deseamos que en realidad sea de bendición. La serie se llama Dios pelea por nosotros. En este mes estamos recordando también nuestra independencia. Y hay una frase en nuestro himno que dice: nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Recordamos la lucha de algunos por la libertad. Si algo es muy cierto en lo que podemos generalizar a todo ser humano, es en las luchas que enfrentamos. Todos luchamos, todos batallamos, todos peleamos por algo en la vida, a toda edad. Por ejemplo, hoy los niños están luchando por un ritmo de vida que les fue impuesto a través de la pandemia, que no estaban acostumbrados a vivir. Los estamos obligando a vivir como adultos, a aislarse de esas actividades que a ellos les encanta, relacionarse con sus amigos, jugar, disfrutar esos tiempos con sus amigos. Pero si algo es muy cierto, es de que a pesar de que ellos no entienden en su totalidad todo lo que está aconteciendo, lo bueno es de que ellos se adaptan. Pero no solo se adaptan, sino que aprenden muy rápido. Y yo creo que es una de las características que nosotros también debemos de aprender de los niños. En fin, mujeres, hombres, pobres, ricos, creyentes, no creyentes, luchamos por algo. Luchamos con algo constantemente en nuestra vida. Muchos no exponen en realidad sus luchas, sus pruebas, con qué luchan realmente, pero sí pelean por algo, sí están batallando con algo. Quizás sean debilidades. Hay una parte vulnerable en cada uno de nosotros que muchas veces es la que nos afecta y no nos ayuda cuando nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones en la vida. Las tentaciones también están todos los días, y tal vez con eso batallamos constantemente. Usted conoce cuál es la tentación que está ahí, siempre tocando su puerta. Batallamos también con eso. ¿Y qué de las relaciones? La manera en cómo nos llevamos unos con otros, incluso dentro de la familia. Muchos batallan todavía con el propósito de la vida, incluso siendo creyentes. ¿Por qué?
porque todavía no han encontrado en realidad ese propósito por el cual Dios los ha llamado. Pero en todo lugar, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que estemos, siempre tenemos luchas. Siempre hay batallas espirituales, físicas, emocionales, pero las hay. Y déjeme decirle que en la Biblia nosotros también encontramos personajes que han batallado, lucharon en su momento. Desde el principio, Adán y Eva, cuando todo era perfecto, cuando la santidad estaba en el lugar, en el ambiente, ahí ellos en realidad tenían un solo mandamiento, una sola cosa que tenían que obedecer. Pero ¿sabe? Llegó un momento donde se les presenta una propuesta distinta, opuesta a la orden de Dios. Y entonces ellos se ven en esa lucha. Conocemos el resultado. No ganaron en esa vez. Y tenemos las consecuencias. Pero desde ahí siempre ha existido batallas que nosotros lidiamos con nuestra vida. Abraham es otro ejemplo en la Escritura. Un hombre amigo de Dios, patriarca, un hombre con una gran fe, reconocido como el padre de la fe, obediente a Dios, temeroso de Dios. Pero desde su llamado en Génesis capítulo 12, nosotros vamos a ver que él va a experimentar cambios que implican luchas en su vida personal. Dejó a un lado la comodidad, dejó a un lado su cultura, y no cabe duda de que estaba luchando con todo eso. Habían batallas que estaba peleando él. No se nos dan detalles de todo eso, pero es obvio que sí vemos que hay cosas diferentes, desconocidas, con las cuales él tiene que lidiar. Y eso trae a su vida una lucha. Pero dejemos a un lado eso. Usted sabe muy bien también de que se le promete descendencia, un hijo. Y está luchando con eso al punto de que su paciencia se termina. Y empiezan a buscar una opción distinta. De hecho, Sara le propone algo. Es parte de la cultura. Copió esa cultura que no era buena y también hubieron consecuencias. Pero ahí estaba luchando él. De pronto llega ese hijo anhelado. Sí, el hijo de la promesa, Isaac. Pero viene tiempo después algo que Dios le ordena nuevamente. Le dice que debe de sacrificar a su hijo único, amado. Y ahí nosotros vamos a ver de que Abraham en ningún momento objetó la orden de Dios. La Escritura dice que al día siguiente, muy de madrugada, Abraham entonces preparó el asno y se encaminó hacia el monte Moriah con Isaac para realizar el sacrificio. Hermanos, en ese camino hacia ese monte, Abraham tenía una gran lucha emocional. Sin duda pasa por su mente todos aquellos momentos desde el nacimiento de Isaac. Esos momentos quizá cuando él comienza a caminar, cuando él comienza a decir sus primeras palabras y muchos otros detalles, sin duda que usted también conoce. Pero llega ese momento donde él tiene que sacrificar a su hijo. Conocemos la historia. Mi punto es hacer referencia a esa batalla que él está lidiando en su mente, con sus emociones. Pero él está dispuesto a obedecer a Dios. No sé si alguien ha experimentado algo como esto. No sé si podríamos comparar esta experiencia con una situación difícil cuando tenemos a un hijo en el hospital, donde el diagnóstico médico es ya no hay solución. Y tal vez ahí nosotros logramos entender
lo que Abraham está viviendo. O tal vez no se compara con eso. El punto es que tenemos luchas. Y usted sabe qué luchas ha enfrentado en todo este tiempo. Déjeme mencionarle a alguien más. Moisés. Confuso por un momento, sin duda, por su situación, su identidad. La Biblia nos menciona ya en el Nuevo Testamento de que cuando él ya era adulto, tomó la decisión de renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y nosotros vemos todos esos eventos concluidos, pero en realidad Moisés experimentó diferentes situaciones en cada una de las etapas de su vida, donde habían batallas que pelear. Luchaba con algo constantemente. En Egipto, él tuvo sus batallas. Tuvo decisiones que tomar. El evento con el egipcio cuando lo mata lo llevó a una lucha en su interior, al punto de que toma la decisión de huir y luego va al desierto donde experimentó diferentes batallas también. Esas etapas en su vida marcaron y formaron a un Moisés que estuvo dispuesto a servir al Señor con todo su corazón. Pero en otra de las etapas en su vida, Moisés se encuentra también en el desierto, pero ahora está con el pueblo. Y nosotros sabemos muy bien la clase de pueblo que le tocó a Moisés. Se quejaba por todo. Moisés lidiaba con estas personas constantemente. En un momento, Moisés pidió que se le quitara la vida porque ya no soportaba esa situación. La gente exigía de todo. Sí, querían agua, sí, querían carne, sí, ya no queremos maná. Y Moisés estaba lidiando con todo eso. Luchas, batallas, que vemos nosotros acá en la Escritura. Pero ahora pensemos y traigo un ejemplo de una mujer. Sí, las mujeres tienen luchas, hermanos. Por supuesto que sí. Quiero mencionarles a Ana, la mamá de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, se nos describe la aflicción y la angustia tan grande que ella tenía, porque físicamente ella no podía concebir hijos. Dios la había hecho estéril. Pero esto traía algo emocional también a su vida. Traía vergüenza, tristeza, y todo esto estaba provocando en ella una vida de amargura. Y estaba luchando con eso. Estaba batallando con eso. No se nos dice cuánto tiempo, pero en el versículo 6 del capítulo 1, versículo 6, primer libro de Samuel, se dice que Penina, su rival, y vea que esto es interesante, no se dice Penina, su amiga fiel, Penina, la que la comprendía, no, dice Penina, su rival, o sea, que existía una batalla. ¿Por qué? Porque un rival es un adversario, es alguien con quien luchamos también. Esto era lo que hacía Penina, la segunda esposa. Penina solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Ana sin duda experimentó la burla no solo de Penina, sino de otras mujeres. Y esto era algo difícil para ella. Era una batalla constante. Nosotros conocemos la historia y vemos cómo Dios en realidad contesta su petición.
y la honra, dándole un hijo que llegó a ser un gran hombre de Dios. Pero luego va a comenzar la monarquía, los reyes. Hay muchos ejemplos de ellos. Los reyes enfrentaron en realidad batallas literales, físicas, ejército contra ejército, sí, pero muchas también emocionales, familiares, espirituales. Todos los reyes, buenos y malos, enfrentaron batallas en su vida que los llevaron a tomar decisiones y llevar también su vida a puntos donde en realidad ellos preferían algo distinto. Decisiones complejas. Recuerdo a Ezequías, que se nos describe en el segundo libro de Reyes 20, pero también en Isaías 38, donde le dicen a Ezequías: vas a morir. ¿Cómo recibimos nosotros una noticia como esas? Vas a morir. Y es de parte de Dios, y es un profeta que se lo dice. Hay muchas cosas más que nosotros podemos ver, pero esto es solo parte de lo que nosotros también experimentamos. Y por eso quiero llevarlo a este punto, para que nosotros veamos también que batallamos, pero que Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Los profetas, pasamos a los profetas, y hay muchos que sufrieron, hay muchos que batallaron. Ezequiel, Isaías, Oseas, Malaquías. Pero quiero llamar su atención en Jeremías. En el capítulo 20 del libro de Jeremías, él va a revelar lo difícil que ha sido todo esto del ministerio para su vida. Es evidente que está enfrentando una lucha por la misión que Dios le ha encomendado. De hecho, en el capítulo 20, al principio, comienza diciendo de que el sacerdote Pasur, cuando escucha a Jeremías profetizar, lo manda a golpear. ¿Sí? Y no fue una golpiza de un par de puños. Lo manda a golpear y lo exhibe públicamente en un lugar con un cepo. Y nosotros vamos a ver que en el versículo 7, en Jeremías 20, Jeremías va a abrir su corazón. Va a expresar lo que hay dentro de él, que nos va a revelar la clase de lucha que él está experimentando. Dice Jeremías 27: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Sin duda él recuerda lo que Dios le dice cuando lo llama. Yo te escogí a ti, te puse un nombre y te he puesto por profeta para las naciones. Y no cabe duda de que, a pesar de que él dijo que era muy joven, aceptó el reto. Pero hoy él expresa esto: todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar: violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Vean lo que está diciendo Jeremías. La palabra del Señor le ha traído a él vergüenza, burla. Si digo, dice el versículo 9, no me acordaré más de él, hablando del Señor, ni hablaré más en su nombre. Lo que Jeremías está diciendo acá es: quiero desistir, quiero renunciar a todo esto. Ya no lo soporto. ¿Cómo es posible?
Pero cuando Él dice eso, Él dice, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. El poder de la palabra. La palabra del Señor es la que anima a Jeremías para poder seguir en esa lucha. Sí, está difícil, pero la palabra es un fuego que quema por dentro y le permite a Jeremías seguir adelante. Pero dice el versículo 10, escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes. Y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. Y también dicen, quizá lo podamos seducir. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero, versículo 11, el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. ¿Por qué hace mención de que el Señor está con él, pero como un guerrero? Porque él reconoce que es una guerra, que es una batalla la que él está lidiando, pero reconoce que hay un guerrero todopoderoso, Dios, que está con él, que va a pelear por él. Jeremías va a expresar todavía más adelante su deseo de morir. Él ya no soporta eso. La lucha es fuerte. La batalla es intensa. Hay muchos en su contra. Él dice, maldito el día en que nací, versículo 14. Maldito y mal día también, el día en que mi madre me dio a luz. ¿Por qué tuvo que llegar un hombre y darle la noticia, ha nacido un varón? Hubiera preferido morir. Esto es lo que está diciendo Jeremías de su interior. ¿Por qué? Por la lucha. Podríamos mencionar a muchos profetas más y otros que lidiaron con batallas en su vida, pero con todos ellos, Dios estaba peleando por ellos, permitiéndoles seguir adelante, dándoles lo necesario para soportar, guiándoles en cada paso, en cada decisión, en cada circunstancia, por más difícil que fuera. Y hermano, tenemos a ese mismo Dios con nosotros. Ese Dios que pelea con nosotros, ese guerrero poderoso que pelea por nosotros. Sí. Esto es la Biblia. Y yo sé que usted de una u otra manera se ha identificado y se identifica con otros personajes. Pero déjeme decirle, todo esto es real. Por eso decía al principio, sí, todos luchamos. No hay nadie que quede exento de esto, de las batallas. ¿Ha oído usted de aquel famoso predicador, teólogo, Charles Spurgeon? Él escribió en una ocasión lo siguiente: me encuentro sujeto a ataques de depresión de espíritu tan aterradores que espero que ninguno de ustedes llegue al mismo extremo de aflicción al que he llegado. Un gran hombre de Dios. ¿Él dijo eso? Sí, él dijo eso. Experimentó batallas que tal vez los demás no pudieron ver en su momento, pero las tenía. Y deseaba que no le pasara eso a alguien más. Podríamos mencionar también Clive Staples Lewis, o más conocido como C.S. Lewis, un hombre que en realidad experimentó situaciones difíciles en su vida. Pero Dios
lo sostuvo y le permitió seguir adelante. Hudson Taylor, un misionero en la China, que vivió situaciones muy complejas, donde en realidad solo por el amor de Dios y a su palabra, como Jeremías, podían hacer que este hombre estuviera ahí al frente, viviendo calamidades por el amor a Dios. Cada uno de estos personajes, hermano, déjeme decirle que sufrió en medio de batallas, en momentos que quizá se veían bien, pero la situación cambió, dio un giro distinto. Pero en medio de todo pudieron experimentar a un Dios y pudieron darle un nombre en esa situación. ¿Ha escuchado usted la frase Jehová Jireh o el nombre Jehová Jireh? Yo estoy seguro que sí. De hecho, es un nombre que le ponen a los negocios pensando en el significado que es Dios proveerá. Pero déjenme decirle que el contexto no es para nada material o económico. El contexto es acerca de perdón, de provisión de vida. ¿Por qué? Porque es Abraham quien llamó así a Dios por primera vez en medio de la lucha que estaba lidiando. Y por eso quiero mencionar este aspecto. Recuerda en Génesis 22 cuando él va al monte Moriah, cuando va a sacrificar a su hijo, pero ahí antes de que él lo haga, se aparece un cordero que iba a sustituir a su hijo. El ángel le dice: no toques al muchacho, no, detente, ya sabemos que amas a Dios, que obedeces a Dios, que eres fiel. Y cuando él ve esto, Abraham está pensando en esa provisión de perdón. Está perdonando la vida de su hijo. Está sustituyendo a ese cordero por la vida de su hijo. Está proveyendo vida. Y precisamente esto es algo que también se compara con lo que Jesús hace, muriendo en la cruz por nosotros. Ese cordero perfecto, proveyendo vida para todos nosotros. Pues entonces, después de esa experiencia difícil, de esa batalla que Abraham tiene, él en el altar ofrece el sacrificio y ahí él le llama a Dios Jireh, Jehová Jireh, el Dios que provee vida. ¿Ha escuchado usted el nombre Jehová Nisi? De hecho, hay un canto que menciona un listado de nombres de Dios, donde comienza diciendo Jehová Jireh y ta. Y después dice Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Nisi es un nombre que también Moisés le da a Dios después de salir victorioso de una batalla. Éxodo 17, del 8 al 15. Sí, hay una batalla, el pueblo de Israel está peleando contra los amalecitas. Sí, Amalec es nieto de Esaú y está la batalla ahí. Moisés está en un monte alto intercediendo por ellos y está con las manos en alto. Está alzando las manos pidiendo por la batalla y de pronto él se empieza a cansar. Él se fatiga y baja los brazos. Pero Aarón, que está a la par de él, y Hur o Ur en otras versiones, se dan cuenta de que cuando Moisés baja las manos, Israel empieza a perder. El enemigo empieza a ganar la batalla.
Y entonces, y esto me parece cómico en la palabra, porque entonces ellos buscan, bueno, hay que detenerle las manos a Moisés, porque pues hay que tener las manos en alto, porque así va a ganar, así ganaremos. Y eso es lo que hacen, y buscan algo para que Moisés pueda estar con las manos en alto. Y dice la palabra, Éxodo 17, versículo 13. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. ¿Quién es el que va a borrar todo rastro de los amalecitas? Dios. Versículo 15. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Moisés sabía muy bien que Dios le había dado la victoria al pueblo ese día, que Dios había peleado por ellos. Moisés había experimentado a Dios, y entonces él puede darle ese nombre, Jehová Nisi. Y Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Sigue peleando por nosotros. Quiero, para ir terminando, pensar en una analogía con esto de las peleas que nosotros tenemos constantemente. Y quiero pensar en un deporte que sin duda usted conoce. Un deporte que tiene por lema: bienaventurado es dar que recibir. Es bíblico también. El boxeo. Sí, el boxeo. El box. Ahí, en el boxeo, nosotros podemos ver que la batalla se lleva a cabo en un ring. Un ring que nosotros podríamos representar como la vida o el tiempo de vida. Pero un ring que tiene cuerdas a su alrededor. Que eso nos dice o representa de que hay límites también en la vida. Hay normas, hay reglas que debemos de seguir. Y sobre todo, sabemos que si hay una pelea, no es solo una persona. Hay un adversario. Todos tenemos un adversario. Pablo en Efesios 6 nos dice de que no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra otro ser humano. Si usted está peleando batallas, déjeme decirle de que no es la persona con la que está a la par en este momento con la que usted va a pelear. Su esposo, su esposa, sus hijos. No. No es su jefe, no son sus líderes. No. Usted tiene que identificar al adversario. Sí hay un adversario. Y no se trata de también siempre echarle la culpa al diablo. Tal vez el adversario es alguien que vemos todos los días en el espejo. Pero ¿sabe? En esto del box también hay un equipo. Un equipo de herramientas o de recursos que necesitamos usar. Usted sabe que el que va a pelear pues tiene guantes, ¿sí? Tiene protección. Los guantes le van a servir para pues golpear, pero también tiene una protección que, hasta donde yo sé, es un protector en la boca por el tema de los dientes, y usa unas botas que son ligeras. No va a usar unos zapatos pesados, ¿verdad? Pensemos en las herramientas que nosotros tenemos para poder pelear. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos? Pero déjeme decirle algo. Estando ahí, estando en la vida, estando en ese ring, déjeme decirle de que podemos pelear. Estamos ahí porque tenemos la capacidad.
Estamos ahí porque en realidad también el adversario es alguien que podemos vencer, pero necesitamos entender cómo hacerlo. Y a veces eso es lo que no sabemos. No sabemos cómo va a atacar el adversario. No sabemos cuál será su ataque sorpresa. No sabemos si usa mejor la derecha o la zurda, pero nos va a atacar también. Y tenemos una pelea que tenemos que estar lidiando constantemente. Pero déjeme decirle algo. Aquí, al igual que como vemos con Jeremías, no se vale tirar la toalla. No es posible rendirse. No podemos rendirnos. Todavía hay algo muy importante que quiero decirles. No estamos solos. Tenemos un coach. Tenemos a Dios que constantemente nos está guiando en esa pelea. De hecho, Él es el que pelea por nosotros, porque nos dice qué hacer, nos dice qué técnicas usar, nos dice cuándo retroceder, nos dice cuándo avanzar. Todo el tiempo nos está hablando a través de su palabra. Pero la pregunta que yo quiero hacerle, hermano, es: ¿estamos oyendo a ese coach? ¿Estamos oyendo a nuestro Padre? ¿Qué es lo que nos está diciendo para enfrentar las peleas que tenemos? Usted puede decir: yo sí lo escucho, yo siempre sí. No, la palabra es de todos los días. Pero la otra pregunta es: si usted le escucha, entonces, ¿le obedece? ¿Hace lo que él le pide que hay que hacer? Y aquí vamos a empezar a hacernos preguntas para reflexionar en nuestra vida. Y la otra pregunta es: ¿cómo peleamos? ¿Cómo enfrentamos a nuestro adversario? ¿Con qué fuerzas? ¿Con las nuestras? ¿Con qué técnica? ¿Con lo que nosotros pensamos que es mejor? Déjeme decirle que hay alguien que está dispuesto a pelear por nosotros. Pero nosotros debemos de dejarle el control a Dios. Y Él va a ayudarnos en medio de todo. ¿Contra qué o contra quiénes estamos peleando? ¿Ya identificó a su rival? Hermano, todos luchamos. Yo no sé por qué está luchando usted hoy. Y no sé cómo le ha ido en esta pelea que todos tenemos. Pero déjeme decirle, Dios pelea por nosotros. Nosotros debemos de someternos a Él, y esto es algo que vamos a ir aprendiendo en toda esta serie. Dios nos da recursos. Dios también nos pide cosas, y Dios también espera que accionemos. Siempre hay una parte que a nosotros nos corresponde hacer. Y espero que el Señor nos ayude a hacer todo esto. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos hace pensar y evaluar nuestra vida. Señor, en realidad vemos que tú eres ese mismo Dios. Ese Dios de los patriarcas, de los profetas. Sigue siendo ese mismo Dios que pelea por nosotros. Señor, las luchas que hoy enfrentamos, quizá en forma son distintas, pero en el fondo tal vez son las mismas. Señor, ayúdanos por favor, primero, con tu Espíritu Santo, a identificar a nuestro adversario. Señor, líbranos de nosotros mismos. Quizá nosotros seamos ese gran adversario que necesitamos enfrentar. Ayúdanos con nuestras debilidades, tentaciones. Ayúdanos, Señor, con todo lo que nosotros vemos a diario. Tú conoces cuáles son nuestras luchas. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias porque sin duda han habido momentos donde hemos querido renunciar, tirar la toalla, decir: no, ya no sigo más. Pero gracias porque de una u otra manera nos animaste, nos alentaste y podemos seguir aquí. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la vida de mis hermanos. Señor, escucha su oración.
Señor, todos luchamos, pero ayúdanos a reconocer siempre de que tú conoces nuestras luchas y que tú estás con nosotros en las luchas y tú quieres ayudarnos. Padre, pido por la vida de mis hermanos. Tú conoces cuál es la petición que tienen. Tú conoces cuál es el deseo de su corazón. Tú sabes cómo han estado enfrentando todo esto en este tiempo. Muchas gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y deseamos que usted pueda acompañarnos en estos tiempos para poder aprender más acerca de su palabra. Y como les decía, comenzamos esta nueva serie. Dios pelea por nosotros. Que tengan una feliz semana.